Se dice que si tuviéramos que entender la historia de la humanidad, primero habría que ser un antes y un después de la bomba atómica. Este hecho clave sucedió en el marco de la conocida Segunda Guerra Mundial. Hay varios libros y películas al respecto y ahora se suma Oppenheimer. Aún no la he visto, pero quería comentar ciertas cosas a propósito antes de ver la película. Van a seguir apareciendo videos en YouTube sobre esta película, pero nosotros vamos a analizarlo desde la perspectiva histórica. Antes de ver Oppenheimer, quiero comprender el hecho histórico detrás. Me refiero a la Segunda Guerra Mundial. Aunque primero comentaremos el caso del Oppenheimer real. Una biografía titulada Prometeo norteamericano cuenta su vida a detalle. El título hace alusión a Prometeo, un personaje mitológico que crea a los humanos y roba el fuego para entregárselos, pero luego es castigado por Zeus, quien envía cada cuanto un águila para destrozarlo una y otra vez. La entrega de Prometeo y su castigo posterior ha sido interpretado como un acto heroico, y esa es la idea con la que el libro retrata a este personaje. No creo que el libro sea malo por eso, en verdad tiene bastante información detallada de la que me estoy basando, pero tampoco creo que sea un triunfo crear el arma más letal de la historia, y tampoco creo que su vida haya terminado en una tragedia de verdad. No creo que Oppenheimer fuera un héroe. Fue un científico que encabezó la invención de la bomba atómica, pero también una persona más que percibía con los sesgos que le permitía las noticias las batallas que sucedían en Europa y Asia. Al final del video les cuento qué pasó con este señor y por qué me parece más la historia de Frankenstein que la del Prometeo de la mitología. Para comenzar, el tema de reducir la historia de la guerra en algunos personajes me intriga, porque las guerras desde el siglo XX son eventos colectivos, con muchos involucrados, aunque tampoco cuando estudiamos la guerra deberíamos hablar de países, porque los países no tienen intereses sino las personas. Cuando hablo de países en este caso hablo de políticas coordinadas internamente en un territorio. Esta es la aclaración y el equilibrio que tenemos que mantener para comprender, ahora sí, la Segunda Guerra Mundial. Antes de continuar, te muestro el regalo perfecto para un sanmarquino. Además, comunícate ahora y tendrás un 30% de descuento. Puedes escribir al link de la descripción y protegerte en los días más fríos de esta temporada. Nos repiten desde el colegio la fecha en que comienza y termina esta guerra. Ten en cuenta estos años, pero es mucho más complejo. Se podría decir que esta segunda guerra es la revancha de la primera, sobre todo por la parte alemana, y tiene mucho sentido decirlo. Incluso la insatisfacción japonesa e italiana, aunque estuvieron integrados al bando vencedor, era evidente. El Tratado de Versalles perjudicaba a algunos y beneficiaba a otros. Ese tratado estaba condenado al fracaso, haciendo del estallido de una guerra algo seguro. Pero enumeremos 3 causas claras de por qué comienza esta guerra. Primero, su causa principal es la depresión económica de alrededor de 1929. Exacto, esta crisis del capitalismo no solo afectó a los Estados Unidos, sino a buena parte del mundo, digamos que estaba conectado con su sistema. Aunque vimos a la Unión Soviética que estaba, digamos, en crecimiento industrial en esos años. Segundo, el retroceso de los valores democráticos y las instituciones liberales que aparecieron en el siglo XIX. En el sentido, digamos, del respeto al sistema electoral. Recordemos que Europa y sus alrededores tenían un sistema parlamentarista, sobre todo hasta Turquía llegó a tenerlo. Sin embargo, varios parlamentos quedaron disueltos o inoperantes en un lapso intempestivo de 30 años. Ojo, esto antes de la arremetida de Hitler en el poder. Esta fue una consecuencia política la más siniestra de la depresión económica, la aparición de regímenes nacionalistas, belicistas y agresivos como el Japón imperial. Tercera causa, esta más parece la chispa que se dio todo, la causa inmediata. Hitler fue llevado al poder por una coalición de derecha a la que muy pronto devoró, imponiendo un tipo de autoridad absoluta. Además, contaba con una aceptación numerosa tras su éxito con la depresión económica. Este fue un régimen que polarizó y radicalizó la lucha de las políticas de entonces. Otro modo de verlo, para complementar, es con los hechos, ¿no? Las invasiones e intervenciones, una serie de episodios que pueden considerarse los inicios de esta guerra. Además, sumemos esto, la inacción de otros países que se hicieron de la vista gorda, como Francia o Gran Bretaña, o incluso la Unión Soviética, que firmó un pacto de no agresión con la Alemania de ese entonces.
Estas causas que menciono las explica al detalle Eric Hobsbawm en su estudio sobre el siglo XX. Aquí el autor demuestra cómo las distintas políticas económicas e intereses llegaron a agruparse en dos bandos. Antes de hablar de los dos bandos principales de esta guerra, comencemos comprendiendo que las acciones de la política alemana fueron expansionistas e intervencionistas. Este es el año en que Einstein envía una carta al presidente Roosevelt y se crea un comité para estudiar las posibilidades de una bomba, algo que ya se sabía entre los físicos de ese entonces. Sin embargo, Roosevelt no toma en serio el tema todavía hasta 2 años después, al enterarse de un informe británico. Estados Unidos aparentemente estaba neutral, hablando de reducción de armas, aunque ya saben que no fue así. Pero entonces la guerra era sobre todo un asunto europeo, donde el frente de Hitler parecía correr con mejor suerte. Aquí la Italia fascista se une recién al lado alemán. Luego de noquear a la mayoría de países de Europa Central, los alemanes pusieron sus ojos en Gran Bretaña, pero no para invadirlo, sino para atacarlo por el aire. 1941 fue el año central de esta guerra, ya que Alemania disparatadamente busca expandirse hacia la Unión Soviética y deja un vacío que fue aprovechado por el Japón imperial para establecerse en Indochina, entonces posesión francesa. Esta expansión le da una ventaja que Estados Unidos envidia. Por ello comienzan a presionarlos económicamente y así Japón ataca una base naval estadounidense. Esto dio al conflicto una dimensión realmente mundial y a la formación de dos bandos. Entonces se ve con mayor claridad los dos bandos de la guerra. Por un lado el eje, el más beligerante, Alemania, Japón e Italia. Por el otro lado los beligerantes de su manera, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos. Seguramente les suena decenas de nombres de batallas que sucedieron en el lapso de los siguientes 3 años y medio. Estados Unidos había concentrado sus recursos hasta detener el avance de Hitler, aunque meses antes ya se veía venir el final del nazismo. A pesar de este final inevitable, hasta 1945 no había un tipo de negociación final, salvo algunos encuentros que no llegaban a, conclusiones claras. Se puede decir que la historia de esta guerra cada país lo cuenta a su manera. Resaltan a sus personajes, canonizan a sus héroes, rememorando las batallas, invasiones violentas, crueldades, ofensivas y contraofensivas. A veces las películas nos ayudan a imaginar a detalle lo que sucedía, pero a veces no. Lo que tenemos certeza es que para ambos bandos esta no solo era una guerra de ideologías, que también lo era, sino una lucha por la supervivencia para la mayor parte de los países involucrados. Volviendo al tema de Oppenheimer. Él fue un científico que lideró un equipo grande de estadounidenses, británicos y exiliados europeos, el Proyecto Manhattan, un grupo que puso en marcha el desarrollo y el uso de bombas nucleares e inauguró con ello una nueva era de destrucción masiva. Lo hicieron previendo las consecuencias. El lado militar, por otro lado, estaba liderado por Leslie Groves, junto con el llamado Comité Provisional. De hecho, el presidente estaba al tanto de todo. No solo Roosevelt, que murió de pronto, sino también Harry Truman. Hasta el final, Truman estuvo orgulloso de la decisión de explotar las dos bombas en Hiroshima y 3 días después en Nagasaki. Pero aquí algo curioso a tener en cuenta. A pesar de que Alemania se rinde, ¿sí?, Japón seguía con sus planes indomables, con sus soldados kamikazes. No pretendían terminar la guerra. El Proyecto Manhattan, responsable de la creación de la bomba, trabajaba día y noche con el miedo al nazismo, con las tensiones que imagino aparecerán en la película. Truman escribió en su diario que no puso a debate el tema de la bomba, sino que se lo refirió solapadamente a Stalin, quien estuvo de acuerdo. La lógica de Truman fue que tenía que acabar con la guerra y detener las muertes de más estadounidenses. Había una serie de datos que manejaban por internos, estimaciones de cuántas vidas más perderían en batalla. Y así tomó la decisión. Las cifras de muerte de la decisión que tomó estuvieron en 2 fechas contabilizadas, tanto quienes fallecieron al instante como quienes después, por los efectos de ambos ataques. Esta cifra llega aproximadamente a 215.000 muertos, esto 3 meses después que Alemania se rindiera. Luego de estas fechas no hubo vuelta atrás. El hecho de por qué la bomba atómica signifique un antes y un después en la historia de la humanidad radica en que a partir de un gesto con apretar unos botones puedas destruir un planeta.
A partir de entonces, muchos proyectos de bombas siguieron apareciendo. 3 años después, inicia la carrera de armas nucleares, lo que dio forma a la Guerra Fría. De vuelta a Oppenheimer. Oppenheimer comenzó con entusiasmo, ambición y orgullo su proyecto. Quería estar dentro a como dé lugar. Sin embargo, lo que va a suceder es que después de las explosiones va a comenzar a arrepentirse, digamos. Él mismo comenzó a denigrar su proyecto. A los pocos meses se reúne con el presidente Truman y le confiesa: señor presidente, siento que tengo las manos manchadas de sangre. Su arrepentimiento se basaba en que creía que los japoneses estaban derrotados, cosa que ahora sabemos que no fue verdad, porque ambos bandos se estaban aniquilando. Al año siguiente, Oppenheimer hablaba no solo de prohibir las armas nucleares, sino que propuso la creación de una agencia internacional que monopolizara todos los aspectos de la energía nuclear. Entonces buscaron callarlo. De ser una personalidad de prestigio, Oppenheimer pasó a ser hostigado por políticos y por el FBI. Sobre todo investigado por la Comisión de Energía Atómica y el político Lewis Strauss, quien lo acusó al final como un riesgo a la seguridad nacional. Esto en la audiencia de 1954, donde le quitaron sus credenciales de seguridad. Esto en el marco de la histeria macartista por la Guerra Fría que vivían. Sin embargo, después la culpa se le fue borrando. A Oppenheimer le quedó sobre todo claramente su responsabilidad. Pero tampoco es que su vida haya sido martirio. Seguirá trabajando e incluso años después el mismo presidente, después del lunático de Eisenhower, el presidente Kennedy, le da una condecoración. Creo que Oppenheimer puede ser Prometeo, pero si lo entendemos de otra manera. Si lo entendemos más como el Dr. Frankenstein, que en el libro original lo llaman también el moderno Prometeo, porque es el creador que pone en jaque la naturaleza. Oppenheimer no da al fuego algo importante para la humanidad, sino que deja un monstruo en las manos de los intereses políticos. Oppenheimer fallece casi de manera natural por un cáncer inevitable de fumador compulsivo, pero nos quedamos nosotros, los Prometeos que vivimos el castigo de que vuelva el águila de una nueva guerra. Y nos quedamos aquí. Tú ya sabes qué hacer. Aquí no te olvides de esta oferta y nos vemos en un siguiente video. Antes de terminar, te muestro el regalo perfecto para un San Marquino. Además, comunícate ahora y tendrás un 30% de descuento. Puedes escribir al link de la descripción y protegerte en los días más fríos de esta temporada.